gracias por tanto amor, tanto cariño y tanta bondad, Señor. Que Dios des la bendita gracia de poder entender, Señor, y de poder atender también tu palabra, bendito Dios de los cielos. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones, ábrelos para ti y permítenos, Señor, ir de la mano tuya, Padre, en lo que tú deseas, en lo que tú anhelas, en lo que tú quieres de cada y con cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por este momento, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15. Y vamos a ver de ese capítulo 15, vamos a ver del versículo número 47 al 49. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 47 al 49. Muy bien. Dice entonces el Señor allí: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bueno, muy bien, escúcheme por favor y préstele toda su atención y su corazón a lo que el Señor quiere hoy para nosotros. Hay algo que pasando el tiempo se ha percibido y se ha detectado en el pueblo del Señor. Y lo que se ha percibido es que cuando no hay un norte, un punto fijo que yo necesito referenciar para poder llegar hasta allá, entonces la iglesia va a empezar a apuntarle un montón de cosas que parecen buenas, pero que cuando se sienta a hacer el análisis y la estadística de ello, se va a encontrar con serios problemas en su vida. Cuando yo no tengo claridad como un hijo de Dios hacia dónde es que yo voy, entonces no voy a poder entender las demandas del Señor para mi vida. Y no voy a poder entender desde qué plano y punto he de tomar las decisiones basadas en el Señor y por el Señor para poder llegar hasta allá, hasta ese punto que Dios ha establecido. El no tener la claridad de qué es lo que quiero en el Señor y persigo en el Señor, va a hacer que muchas veces decisiones que se tienen que tomar en el espíritu se tomen desde el plano natural. Y no puedo tomar una decisión espiritual desde el plano natural, porque nos vamos a encontrar con serios problemas. Pero eso le pasó, ¿sí?, a la nación de Israel, pero también le ha pasado a la iglesia en la actualidad. El no saber a dónde es que voy y me dirijo va a hacer que frente a las demandas del Señor, que son espirituales, se tomen decisiones desde mi parte natural y carnal. Y el Señor es claro en su palabra: lo espiritual se tiene que acomodar a lo espiritual. Este es un orden de Dios, este es un principio, este es un fundamento. Alterar ese principio y ese fundamento va a hacer que nos convirtamos nosotros como en unos toros en una cristalería, y vamos a hacer mucho daño, y vamos a causar que el nombre del Señor afuera sea vituperado y blasfemado. Eso es lo que normalmente se causa, por no tener nosotros la claridad de hacia dónde es que necesitamos nosotros ir y el punto de referencia al cual el Señor quiere que nosotros caminemos y vayamos. Tomar decisiones desde el corazón de Dios, desde el plano espiritual, viviendo en nuestra carne o en nuestra manera humana, va a hacer que lo que Dios ha establecido con nosotros se retrase, se detenga, y vamos a tener problemas con eso. Por eso es muy importante que la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo pueda estar meditando delante del Señor y pueda ser consciente hacia dónde es que yo estoy caminando, qué es lo que deseo, qué es lo que persigo con el Señor. Si no hay claridad de eso, entonces vamos a estarle apuntando a muchas cosas, y Dios no quiere que le apuntemos a muchas cosas. Dios Padre, Dios nuestro Creador, Dios nuestro Señor, anhela que toda nuestra atención y nuestra mirada se encuentre en la persona maravillosa de su Hijo Jesucristo. Y cuando tengo esa referencia, entonces las decisiones que vamos a tomar van a ser desde el plano espiritual, no desde nuestra carne.
no desde nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, no desde ahí de manera mecánica. Las decisiones que se necesitan tomar en este caminar son totalmente espirituales. Y para poder tomar decisiones espirituales necesitamos entender lo que el Señor nos ha abierto hoy en su palabra a través de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Para nosotros también es esta palabra. El problema es que se ha desligado el pueblo del Señor, y a la hora de desligarse, desconectarse, lo que se empieza a ver y lo que nos empieza a rodear a nosotros es lo natural, lo trivial, lo de acá. Nos va a arrinconar, nos va a causar desespero, nos va a arrinconar. Y cuando se toman decisiones así, ustedes ya saben, muchos de los que estamos acá sabemos lo que es tomar una decisión en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad. Tomar decisiones sencillamente porque me sentí acorralado, porque me sentí desanimado, desanimada, sin fuerzas, porque no se abrieron las puertas para el negocio X o por las cosas, cualquiera sea la cosa. Tomar decisiones desde el punto de vista natural y el plano natural va a hacer que nos estanquemos cada vez más. ¿Sabe cuál era una de las cosas que el apóstol Pablo estaba aterrado con la iglesia de los Corintios? Era que esa iglesia, con todo el potencial que tenía, estaban viviendo una vida totalmente diferente al Señor. Y así pasa hoy día, mis amados, con la iglesia. Hay gente con un potencial increíble, con unas cosas poderosas de parte del Señor, con algo glorioso de parte de Dios dentro de ellos. Pero por no poder conocer eso y saber qué es lo que está dentro, o quién más bien es el que está dentro de nosotros, nosotros empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Pablo estaba aterrado con esta iglesia, una iglesia tan equipada, con dones, con cosas externas, con maravillas, con milagros, con palabras proféticas puntuales, con lenguas, interpretaciones de lenguas, con ministración de servicio, con todo eso. El apóstol estaba sorprendido. Y estaba sorprendido porque aún viendo una iglesia tan completa, estaban viviendo de la manera que estaban viviendo. Tomando decisiones desde su parte natural, tomando decisiones desde su parte carnal. Y cada vez, aunque las cosas fluían, las habilidades se veían, el problema se encontraba al interior de cada uno de ellos. La gente empezó a relacionarse con un Dios que es totalmente ambiental. Entonces, el Señor está diciendo aquí en la palabra, a través del apóstol Pablo, que el primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Quién es el primer hombre? Su naturaleza es totalmente terrenal, está diciendo el Señor. Aún con todo lo que tenía, sus sentidos, sus emociones, sus sentimientos antes de pecar, todo eso era perfecto, algo poderoso. Pero el Señor dice en su palabra que el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es ¿quién? El Señor. ¿De dónde es? Del cielo. Del cielo. Y entonces el Señor declara cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. O sea, hay algo que van a manifestar estas dos naturalezas. La historia del hombre sobre la faz de la tierra están determinadas a través de esos dos hombres. El primero, Adán, terrenal, de la tierra. Por eso cuando el Señor lo lleva al momento de la decisión en su vida, aunque era una persona perfecta, sus sentimientos, sus sentidos, sus emociones, por no tener el punto fijo, la mirada fija a lo que Dios el Padre había establecido y determinado y ya le había hablado, sabemos la decisión que él tomó. Su decisión fue basada en sus propias emociones. Confió en su intelecto, confió en su capacidad perfecta de pensar, pero no con el Señor, no en el plano espiritual. Y ustedes ya saben lo que sucedió. Cuando usted lee el libro de Génesis, capítulo número 3, del verso 8 en adelante,
usted se da cuenta que Dios venía y hablaba en el huerto, en el día, hablaba con Adán. Escuchaba la voz, oía la voz de Dios, la escuchaba. Pero el Señor se iba, venía, se iba, venía, se iba, venía. Y esa fue la relación de Adán con Dios. Y Dios no quiere que usted y yo tengamos esa relación ahora. De que el Señor viene, se va, viene, se va, viene, se va. Él desea habitar totalmente y plenamente dentro de su vida y de la mía, para que a todo momento se tomen decisiones basadas con Él y en Él. Dios no quiere la misma relación que tuvo con el primer hombre, con nosotros. Dios no desea eso. El día que Dios, porque Dios venía, lo visitaba, se iba, venía, lo visitaba, se iba, venía, lo visitaba y se iba. El día que el Señor no estaba allí, en la experiencia que cada momento vivía con Adán, fue donde la serpiente entra. Y eso es lo que le pasa al pueblo de Dios. Por no tener claridad del que habita y mora dentro de mí. El que me habita es el que necesita manifestarse para tomar las decisiones correctas. Cuando Dios dejó de estar ahí, el enemigo entró y ya sabe lo que pasó. Y hay mucha gente en el pueblo de Dios que viene a un lugar como este, pero no continúa con lo que Dios ha establecido. Y por eso muchas veces al salir de una reunión como esta, al pasar el otro día o ese día, al pasar al otro día, el creyente se encuentra con problemas tremendos en su vida. La serpiente entró, la serpiente vino, el enemigo vino a querer estropear lo que el Señor en su propósito eterno ha establecido. Pero si no nos paramos en la parte espiritual y en el plano espiritual, entonces lo natural va a ahogar lo que el Señor nos ha venido hablando. Las preocupaciones, las angustias, vamos a ser personas que nuestros sentimientos, emociones nos van a mover. Vamos a tomar decisiones espirituales desde nuestra parte natural y vamos a hacer mucho daño. Hay personitas que lo de Dios solamente les aguanta el día que se congregan. Solamente, y lo digo con respeto, lo digo con mucho respeto. Hay personitas que solamente lo de Dios les aguanta ese momento mientras están ahí. Pero cuando pasa el otro día, como un lunes, esa personita se encuentra con problemas grandes por no ser consciente de lo que implica este andar y este caminar. No se pueden tomar decisiones espirituales, iglesia linda del Señor, alimentando lo natural, alimentando nuestros sentimientos, emociones. Necesitamos pedirle al Señor que coloque eso en otro plano. No es pecado que usted sienta, no es pecado que sus sentimientos afloren. El problema se encuentra es cuando en esos sentimientos y emociones yo tomo decisiones del Espíritu. Y eso nos permite un estancamiento. Nos reunimos, estamos. No sé cuántos estamos conectados, solamente Dios lo sabe. No sé cuántos estamos deseosos del Señor, Dios lo sabe en un momento de ese. No sé cuál es la motivación realmente cuando nos congregamos, solamente Dios lo sabe. Pablo el apóstol, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 3, declara algo poderoso en el ministerio que Dios le ha llamado. Y lo que declara el apóstol Pablo es olvidando ciertamente lo que queda atrás. Su vida espiritual ya no la quiere regir desde sus emociones, desde sus sentimientos, desde su intelecto. Hay mucha gente intelectual en la casa de Dios. Hay mucha gente almática en la casa de Dios, tomando decisiones en el espíritu, desde su alma, desde sus emociones. Por eso muchas veces muchas cosas no
se ven y se manifiestan. Hay personas con un potencial increíble, pero la vida del Señor no se manifiesta. Hay personas con un llamado extraordinario, poderoso, grande del corazón de Dios, pero se necesita manifestar esa vida, se necesita ver. El hombre sobre la faz de la tierra tiene dos representantes. Uno terrenal, que da frutos de acá, pero hay otro del cielo, que es el Señor, que da frutos del cielo, celestiales, espirituales. ¿Cuál? El terrenal, los terrenales. Usted no le puede pedir un comportamiento cristiano o espiritual a una persona que todo el tiempo anda en lo natural, porque usted se va a agobiar. Usted va a tener reclamos contra Dios de no ver organizadas las cosas en su entorno. Pero no le puede pedir a una persona que todo el tiempo está en lo terreno un comportamiento celestial. Porque ¿cuál es el terrenal? Los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Los celestiales. Tenemos es que pedirle nosotros al Señor en su amor y misericordia que nos haga consciente a qué le estamos apuntando nosotros, mis amados. ¿Hacia dónde es que voy? ¿Qué es lo que el Señor estableció? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y de eso se trata. Este evangelio tiene que ser encarnado en toda circunstancia que el creyente viva. Esta palabra tiene que ser encarnada en el corazón del creyente en medio de todas las circunstancias. Si este evangelio no es el que se vive, se camina y se practica, nosotros somos un pueblo lleno de religiosidad, de versículos aprendidos, de mensajes recolectados, de muy buenos deseos, muy buenas ganas, pero no es con los sentimientos, no es con nuestras emociones. Necesitamos salir de ahí. Las emociones necesitan quedar en otro plano. Este caminar no se puede andar así, porque vamos a vender nuestros principios eternos. Pensando en todo esto, entonces, mis amados, hace unos días, creo que fue el sábado atrás, no el de ayer, sino el de allá atrás, el otro, estábamos en el tiempo de oración aquí en las mañanas, que quiero invitarlos a todos los sábados a orar acá, 5:30 de la mañana. Ha sido una bendición. Entonces Dios puso algo en mi corazón para las personitas que estábamos ahí. Y lo que Dios colocaba en mi corazón era algo que quiero hoy expresarlo con lo que el Señor me ha permitido de ese tiempo hasta acá, y poderlo compartir al pueblo, a la iglesia, a cada uno de ustedes. Pero necesitamos estar atentos a lo que el Señor desea, a lo que el Señor quiere, mis amados. Que hoy no sea un día más de recolección de mensajes. Que hoy sea un día donde el Espíritu del Señor se manifieste a través de nuestras vidas, se vea a través de nuestras vidas. Si este evangelio no se encarna en todas las circunstancias que estamos viviendo, hermano querido, nos estamos relacionando, es con una religión. Dios no quiere eso. Dios no anhela eso en medio de nosotros. Dios está buscando es un pueblo que camine como Él desea que se camine, en ese mundo glorioso de su Espíritu. No es lo que yo sé que dice la palabra, es por qué y para qué Dios estableció eso en la palabra para mi vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. No es saber, yo sé que aquí está escrito en la palabra, sí, pero ¿sabes por qué y para qué está escrito? ¿Sabes qué es lo que el Señor quiere con eso que te está mostrando allí a ti y a mí? ¿Sabes cuál es el deseo de Dios? Dios no solamente quiere que nosotros sepamos que del 47 al 49 el Señor habla de dos tipos de hombres. No, Dios desea que sepamos por qué y para qué. Eso está plantado allí, escrito allí. Eso es lo que necesitamos nosotros saber, y eso es lo que le va a traer transformación al corazón de la iglesia del Señor. No hay nada más. Si la palabra no se grafica dentro de nosotros, nosotros no vamos a poder avanzar en lo que el Señor desea. Y nuestro punto de referencia se va a empezar a desdibujar,
apuntándole un montón de cosas, deteniéndonos por las cosas naturales de acá, porque nuestros sentimientos nos juegan una mala jugada en los momentos de prueba, de penuria. Y vuelvo y le digo, no lo quiero hacer sentir mal, no es pecado que yo no deje de sentir. Dios nos puso un alma donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero el deseo de Dios es que entendamos, mis amados queridos, que desde ahí no podemos tomar nuestras decisiones. No se pueden tomar. No es saber que la palabra dice lo uno o lo otro, sino por qué el Señor lo estableció. Entonces, quiero que centre toda su atención en el mensaje que hoy Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y quiero que me acompañe el primer libro del profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel, capítulo número 17. Muy bien, mientras lo va ubicando, déjeme decirle, la nación de Israel se encuentra en apuros hasta ese momento. El pueblo ha desechado a Dios y han pedido un hombre que los gobierne. Ese hombre se llama Saúl, el rey Saúl. Pero usted y yo sabemos y entendemos que Saúl estaba totalmente desconectado de Dios. Aunque profetizaba, aunque venía y hacía cosas, las cosas externas no tienen poder para transformar una vida. Lo único que transforma una vida es lo que está dentro de nosotros, el que nos procede, el que nos habita a nosotros, de donde proceden las cosas. Si el Señor no es el que me habita a mí, no va a haber nada. Y si el que me habita a mí no se manifiesta, no va a haber nada. Usted y yo fuimos creados por Dios para que a través de nosotros su vida se manifieste en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo. Pero pasado mucho tiempo allí, en el capítulo 17, Israel tiene un enemigo, que son los filisteos. Y en el capítulo 17, el Señor siempre nos habla a nosotros. Si usted le preguntara de esta historia a la gente de allá afuera que no se congrega, la gente sabe y le dice a usted la historia de David y de Goliat. O sea, mucha gente la sabe y la conoce. Sabe que ahí dice la palabra sobre la historia de David y Goliat, como lo sabe la iglesia. Pero la pregunta es, ¿sabe usted por qué Dios, por el Espíritu, permitió que el capítulo 17 del primer libro de Samuel estuviera ahí? ¿Por qué y para qué? La vida de Goliat no tiene que ser para nosotros un cuento, sino que Dios nos muestre a nosotros qué es lo que tiene ahí revelado para nuestras vidas. ¿Qué quiere mostrarme el Señor? ¿Qué quiere enseñarme Dios a mí? Entonces, usted ya sabe, allí está David, y siendo joven se encuentra en la casa de su padre pastoreando sus ovejas. Ya lo conocen, ya saben. Sus hermanos se encuentran ahora en el campo de batalla bajo las tropas del rey Saúl. Pero este ejército, los filisteos, día tras día está amedrantando al pueblo de Dios. Y hay un hombre allí conocido como Goliat, el gigante de Gat. Y miren lo que empieza a suceder allí, mis amados lindos de Dios. Capítulo número 17, versículo número 8 en adelante. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros ¿a cuántos? ¿A cuántos? ¿Qué es lo que Dios todo este tiempo nos ha venido mostrando? El deseo de Dios es que los muchos lleguen a ser ¿cuántos? Uno solo. Se necesita un representante, alguien que se pare a representar a los muchos. Se necesita un hombre
que pueda entender y comprender las demandas del Señor. Israel estaba totalmente en la carne y se va a enfrentar a una batalla que no solamente es natural, sino espiritual. Y puede que naturalmente pudiese hacerle frente a ese ejército, pero el plano es espiritual. Y lo espiritual se tiene que tratar de manera espiritual. Las decisiones espirituales no se toman desde nuestras emociones, mis amados lindos. Necesitamos pararnos en la brecha, necesitamos plantarnos en la roca. Necesitamos tomar esta vida en serio. Necesitamos despertar del aturdimiento, del encajonamiento tan grande que nos ha caído. Necesitamos salir del cajón, salir de la caja, porque el que lo habita a usted tiene poder para deshacer las obras del enemigo, las trampas del enemigo. El que lo habita a usted tiene poder para sustentarlo, para proveerle, para levantarle. Si usted procede de Dios, Dios es su Padre, Dios es su Señor y Dios es su proveedor y el que pelea por usted. Amén. Pero necesitamos pararnos, salir de la vida de religiosidad tan tremenda que tenemos. Necesitamos salir de ahí. Goliat está pidiendo no un ejército, sino un hombre. Dame un hombre. Busquen un hombre que los pueda representar a ustedes. Dice, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme cuántos que pelee conmigo. Uno solo. Al enemigo no le aterra la cantidad de gente que hay acá, los muchos. Al enemigo le aterra cuando los muchos lleguemos a ser uno solo en el Espíritu, como el Señor lo revelaba el miércoles. Si no somos uno en el Señor y con el Señor, el enemigo nos va a amargar la vida y va a seguir teniendo arrinconado al pueblo de Dios para que tome decisiones desde sí mismo, sus emociones, sus sentimientos, su intelecto. Vuelvo y le digo en el nombre del Señor, necesitamos ser despertados. Necesitamos salir, hermano, de la religiosidad, de ese mundo tan superficial, cuando fuimos llamados a algo tan poderoso en el Señor y con Él. Un hombre está pidiendo a alguien que lo represente y de eso se trata esto. El Señor dijo, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo es del cielo celestial. El que pelea de manera natural, entonces lo terrenal y lo que lo gobierna. El que pelea de la mano de Dios, entonces es un hombre celestial, una vida celestial, el cielo es lo suyo. Lo de acá no lo amedrenta, no lo arrincona, no lo saca, no lo descuaderna, no lo arrincona. Goliat dijo, denme uno solo. Uno solo. Si él no me vence, todos estos serán sus sirvientes. Pero si yo lo venzo a él, todos ustedes van a ser mis siervos. Y si no somos conscientes de pararnos con el Señor y en el Señor, entonces, escuchen, ¿de qué es lo que se trata? Se trata de que haya un representante y se pare por todos los suyos, por toda su casa y toda su descendencia. Y el enemigo lo que quiere hacer es causarle pánico, terror y miedo, como lo que tuvo ese ejército con Saúl. Ahí lo dice en el otro versículo, verso número 10. Dice, en el 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. No dice miedo, gran miedo. Dios está buscando que los muchos sean uno solo. Que alguien se pare en una casa, en un hogar, en una familia, a entender que se trata del plano espiritual.
que alguien se pare en un hogar, en una familia, entender que se trata de Dios, se trata de Él. Es espiritual, lo nuestro es espiritual. Que podamos pelear esa batalla con aquel que es el único que la puede ganar a favor de nosotros. Que estemos de la mano de Él. Saúl el rey y la gran mayoría del campamento tenían miedo. Sus soldados se turbaron, tuvieron miedo. La orden del rey era que el que derrotara al gigante lo iban a darle su hija como esposa a la mano de su hija, lo iban a exonerar de impuestos. Tenía varias cosas allí, pero David no está por las cosas que le puedan dar, sino que él entiende de qué es lo que se está tratando, qué es lo que se está jugando, qué es lo que se está entretejiendo. Es algo espiritual y necesitamos pararnos ahí. Un hombre que pueda representar a su casa, que pueda representar a su familia. Un hombre y una mujer que se puedan parar con temple delante de Dios y que puedan entender que lo que está sucediendo, si no toma decisiones espirituales, vamos a tener que molerle al enemigo. Y yo creo que hoy aquí hay gente muy sensata de Dios, que entiende y comprende que su llamado y el mío en este plano espiritual es para vivirlo ahí y así. ¿Hay un representante aquí? Amén. Tiene que haber un representante acá, mis amados, que se pare allá, que se pare delante de Dios a pelear esa batalla con Dios, el único que la puede ganar. Muy bien, aguántenme un momentico, yo sé a dónde Dios nos quiere llegar. Versículo 12 nos quiere llevar. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, amargándole la vida a todo el pueblo de Dios, al pueblo que no ha comprendido quién es el Dios que hizo un juramento y un pacto con ellos, amargándole la vida día y noche durante 40 días y noches. Escuchen, amargándole la vida a ese pueblo, y no había uno que se pudiera levantar. El más indicado era el rey. ¿Y sabe qué dice la palabra que tenía el rey? Tenía miedo. Y escuche, si hay algo que huele el enemigo, es el miedo y la religiosidad del pueblo de Dios. Lo huele. Al enemigo no le aterra los versículos de